Bueno, en el video pasado hablamos de las resistencias en serie y vimos el equivalente, que es simplemente sumar las resistencias. Se suman las resistencias y ya queda un equivalente. Ahorita vamos a ver la equivalencia de las resistencias en paralelo. ¿Cuándo se tienen dos resistencias en paralelo? Cuando se presenta algo de esta forma. Usted puede tener el número de resistencias que tenga. Esta fórmula que vamos a deducir es general. Entonces, si ustedes recuerdan, la ecuación pasada se dedujo de las tensiones de malla. Esta se va a deducir de las corrientes de nodo. Las leyes de Kirchhoff son fundamentales. Entonces, vamos a decir que esta corriente que está entrando acá, pues obviamente porque es la corriente de la fuente, y vamos a decir que estas dos corrientes están bajando. Entonces, la corriente I, vamos a decir que la corriente que está entrando es negativa, entonces menos la corriente I, más las corrientes que están saliendo, vamos a llamar esta la corriente I1, y esta vamos a llamarla la corriente I2, a la corriente I1 más la corriente I2 es igual a 0. Entonces, nosotros sabemos, y ya lo habíamos hablado, sabemos que la corriente en un circuito en serie es el mismo para, la corriente es la misma para todos los elementos en serie. Y sabemos que la tensión para elementos en paralelo es la misma. Quiere decir, nosotros no sabemos en estos momentos cuánto es la tensión, pero nosotros podemos decir que esta resistencia va a tener la misma tensión que esta. Así no sepamos cuánto es la tensión, entonces vamos a decir que la tensión que hay acá va a ser la misma tensión para acá y la misma tensión para acá. ¿Por qué? Porque son elementos en paralelo. Los elementos en paralelo tienen esa característica, la tensión es la misma. Y los elementos en serie tienen la característica de que la corriente es igual. Eso es una clave fundamental y ustedes se la tienen que tener ahí en la cabeza, porque seguramente van a poder resolver muchos circuitos con eso. Entonces, si nosotros analizamos esta ecuación, entonces pues despejemos esta ahí. Decimos que la corriente que entrega la fuente es igual a la corriente que van por las dos resistencias. Eso es obvio. Entonces ya tenemos eso. Pero entonces podemos decir que la corriente que nos entrega la fuente es igual a... ¿Cuánto es esta corriente que viene por acá? Por ley de Ohm, nosotros sabemos que la tensión en una resistencia es igual a R por I. Pero entonces, ¿cuál es la corriente que pasa a través de una resistencia? Es igual a la tensión sobre la resistencia. Entonces, nosotros podemos decir que esta corriente I1 que va a través de esta resistencia es igual a la tensión que tiene la resistencia sobre la resistencia R1, sobre este valor de resistencia, más la corriente que va por I2, que es la misma tensión, tiene aplicada la misma tensión, dividida la resistencia de ese elemento, que sería la resistencia R2. De acá, si ustedes ven, podemos factorizar esa B. Entonces I es igual a B, que multiplica a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Ya tenemos esto acá. Pero nosotros en realidad necesitamos es ver cuál es la resistencia equivalente. ¿Cuánto equivale la resistencia equivalente que tenemos acá? Entonces, pues nosotros tenemos que llegar a una relación B sobre I igual a una resistencia, ¿cierto? Entonces es simplemente de despejar eso. Si ustedes pasan este término que está acá, lo pasan a dividir este término, y esta corriente que está acá multiplicando lo pasan a dividir acá, van a tener este término B sobre I. Me explico. Tenemos que acá vamos a pasar, operemos primero cuánto da esto. Entonces la operación de eso sería R2 más R1 sobre R2 por R1, ¿sí? Sería multiplicar estas dos, y este R2 viene acá y este R2 viene acá, entonces R2 más R1 sobre R2 por R1. Esto da este resultado de acá. Entonces este término que está multiplicando lo pasamos a dividir acá. Entonces hagamos eso. Este término lo pasamos a dividir. Y sobre R2 más R1 sobre R2 por R1.
es igual a B. ¿Sí? No ha cambiado la ecuación. Pero esto es lo mismo que tener 1 sobre todo esto. Y esta I está multiplicando este término. Entonces esta I la pasamos a dividir. Y entonces queda B sobre I igual a 1, al número 1 sobre todo este número de acá. Pero podemos hacer multiplicación de la ley de la oreja. Entonces esto iría a la parte de arriba. Quedaría R2 por R1 sobre R2 más R1. Entonces, si ustedes ven, ya hay una expresión B sobre I. Esto sí es una resistencia, porque queda voltios sobre ohmios. Esto es una resistencia. Y esta resistencia que queda acá es la resistencia equivalente que está viendo esta fuente. Y nos da esta expresión. Esta expresión es la resistencia equivalente que nosotros tenemos en un circuito en paralelo. Y entonces, pues ahí ya es más complicado encontrar cuando hay 3 resistencias, cuando hay 4 resistencias. ¿Por qué? Porque pues ustedes tienen que analizar, listo, ¿qué pasa cuando hay 3 resistencias? Una resistencia acá, otra resistencia acá y otra resistencia acá. Entonces esto es R1, esto es R2 y esto es R3. ¿Cuál es la resistencia equivalente que ve esta fuente acá? Sería el paralelo de estas 3. Entonces, sería de hacer 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Que esto sería, ¿cuánto da dividir todo eso? Sería R1 por R2 por R3, R1 por R2 por R3. Y acá sería este término dividido este. Entonces quedaría R2 por R3, R2 por R3 más, acá sería R1 por R3 más, acá sería R1 por R2. Y el inverso de esto es la resistencia equivalente. Quiere decir R1 por R2 por R3 sobre R2 por R3 más R1 por R3 más R1 por R2. Esta es la resistencia R1 por R2. Esta es la resistencia equivalente. Equivalente para estas 3 resistencias en paralelo. Y así se puede ir complicando lo que ustedes quieran para 4, para 5, para 6. Pero lo importante es que ustedes tengan el concepto, que es la suma de los inversos. Pero esa suma de los inversos, después de que se haga esa operación, se tiene que colocar 1 sobre eso. Se tiene que hacer la división. ¿Por qué? Se tiene que pasar este término arriba. Si ustedes analizan, esto tiene signos de ohmios, ohmios y ohmios. Y esto acá, ohmios al cuadrado. Entonces, en la parte de abajo queda un ohmios al cuadrado por un ohmios al cubo. Entonces ohmio al cuadrado se va con 2 ohmios. Queda unidad ohmios. Eso es importante. Y ese es el paralelo. Yo sé que este concepto es un poco más complejo, un poco más complicado de verlo, pero es la forma más sencilla de trabajarlo. Entonces, en el siguiente video vamos a ver cómo aplicar esto, cómo los circuitos en serie, la resistencia en serie y en paralelo me ayudan a resolver circuitos fácilmente. Espero que estén muy bien. Vean que esto, en realidad lo que estamos aprendiendo acá, está derivado de las leyes de Kirchhoff. Y lo único que vamos a seguir haciendo acá, aunque encontremos truquitos y cosas así, es seguir aplicando las leyes de Kirchhoff. Espero que estén muy bien y que hayan aprendido.